A todos, empezamos con este directo, primer programa de Faro del Alma, y para eso tengo que invitar a mi compañera de hoy, Esther. Invitación para poder sumarse a este directo. Esther, ya estoy transmitiendo, ya te tienes que sumar, ya te he mandado la invitación. Cosas de la tecnología, a ver. Allá. A ver, a ver. A ver, Esther, te he invitado. Aquí la gente se va uniendo, la que se tiene que unir es Esther a este directo. Todavía tampoco se ha unido Esther a este directo, a ver si atina con el dedito, que estamos esperando a que sume. A ver, voy a cancelar y voy a volver a invitar. A ver, Esther, primero te tienes que unir al directo. Ahora, Esther se ha unido y a ver si hay suerte y aceptas la invitación, Esther. Sí. Otra vez, Esther, dale la Ya. Hola. qué nervios, Esther. Digo, esta mañana que Hola. hicimos la prueba y digo que primero se tiene que unir, que hasta que yo no veo que te unas, nos ves la... Bueno, de todos modos, aquí estamos, aquí, sin problemas de tecnología. Lo primero, pues, darte las gracias por estar aquí, Esther. Lo segundo, a las personas que están uniéndose, comentarles un poquito, claro, hay unos que me conocerán y otros que no, porque vendrán de tu parte. Entonces, yo soy Valeria Fuster, soy actriz amateur, escritora y también, pues, por supuesto, soy terapeuta holística. Mi trabajo es con hipnosis integrativa y me llamo hipnótica. ¿Y por qué esto del Faro del Alma? Porque así como he estado durante un año haciendo un maravilloso programa en directo hablando de salud holística con mi compañero Javier Centro, el programa se llamaba Consultorio Vital, pues también me he dado cuenta que este año me sentía yo con ganas pues de compartir con lo más cercano, ¿no? A veces nos perdemos mucho en este mundo virtual, pero empecé a preguntarme, bueno, Valeria, aparte de tu trabajo profesional, ¿quién eres tú en tu día a día? ¿Qué es lo que te pone el alma en fiesta? ¿Cuáles son las personas con las que compartes? Y entonces quise, bueno, pues empezar a traer esas personas que para mí son personas vitaminas, para mí son inspiración en mi día a día, como eres tú, Esther Cabeza, con la cual acabo de compartir tu maravilloso taller de oralidad, pero ahora, claro, para los que no te conocen a ti, quiero que te presentes, pero quiero que te presentes como haces tú con tus alumnos en el taller. No me vale, soy Esther, no. Como haces tú, que hay que hacer una especie de presentación poética, pues preséntate al público. Bueno, pues he escogido un extracto de uno de mis cuentos, de uno de mis cuentacuentos, que es biográfico. eh, y bueno, allá va. Mi madre fue el cordón umbilical que me ató a la vida. Cuando abrí mis ojos por primera vez a este mundo, allí estaba ella, cuidando como supo y con amor de mis primeros pasos en el arte del vivir. Allí estaba yo, cuidando como supe y con amor de sus últimos pasos en el viaje de la vida. Allí estaba yo, cuando cerró los ojos por última vez a este mundo. Entra el verde por la ventana, rompiendo el blanco impoluto e impersonal de la habitación. Tomo sus manos entre las manos de mi madre, manos grandes, manos firmes, suaves, fuertes, y ahora manos temblorosas y arrugadas. Las manos de mi madre, guardando en su puño cerrado inocente la memoria perdida, que solo abre cuando la tomo entre las mías y deja que escape en una caricia toda su historia. Y yo la acojo en mi pecho y allí la guardo.
para contar. Contar historias es desnudarse. Contar historias es contar la vida. Contar historias es preservar la memoria de los ancestros y la propia. ¡Ea! Me he quedado con los pelos como escarpias como esta mañana y vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque una de las razones por las que decidí empezar el programa contigo, evidentemente el poder sanador de la palabra, ¿no? O sea, Exacto. comentábamos en una conversación informal esta mañana que yo como terapeuta con hipnosis, pues mi lenguaje principal para poder llegar y sanar es también la voz, llevando las palabras, llevando esos eventos inicial causantes y cómo está relacionado con lo que tú haces, porque al hablar de ese momento, de ese nacimiento, de esa mano, a mí se me despertaron emociones, pero también se me despertaron vivencias y recuerdos que a su vez pues he ido tirando de un hilo y me ha venido a la memoria un montón también de mi propia historia, ¿no? Y ese es el hilo conductor que tiene, como lo hago yo, por ejemplo, en terapia, cuando voy a esa infancia en una regresión para sanar esos eventos del pasado, pero cómo también a través de tu narración, a través de tu oralidad, a través también de esa magistral herramienta que tienes, que es tu garganta, cómo tú también llevas esos mundos paralelos, donde yo diría que cada uno puede volver a cambiar su historia, ¿no? Porque, por ejemplo, un poquito de spoiler de lo que son tus talleres, de los que después hablaremos, cuando nos hacías hacer un cuento desde esa infancia y Sí, podíamos cambiar esa emoción transformando el cuento en lo que quisiéramos, pero partiendo de un recuerdo emocional, pues me sí, hizo pensar que, bueno, que a veces en terapia es lo que hago yo. Entonces, claro, también para mí, como decimos muchas veces, ¿no? Por ejemplo, yo que también soy actriz, el teatro no es terapia, pero es pero es terapéutico para quien lo vive. terapéutico. Y en tus talleres es completamente terapéutico también para el conocimiento de la propia persona, ¿verdad? Antes de que me contestes, las personas que nos están viendo, si tienen alguna pregunta, escriban por el chat, que con mucho gusto pues se las responderemos. Vale, tú estás pendiente de Yo eso, estoy ¿verdad? pendiente, tú tranquila, que yo sé que sin la gafa, yo tranquila que lo tengo aquí Mira, delante y lo puedo ver más a grande. a colación de lo que dices, y es una de las premisas de las que parten mis talleres de narrativa oral, somos un relato de vida y estamos continuamente relatándonos a nosotros mismos y a los demás y relatando las vidas de quienes nos precedieron, ¿no? Entonces, en ese relato que somos de vida, en esa forma de contarnos todo lo que hacemos o dejamos de hacer, todo lo que decimos o callamos, ¿vale? Todo eso es una forma de contarnos, cómo nos contamos, ¿no? Entonces, cuando entras en la oralidad, en la narrativa oral, empiezas a trabajar con todo eso, ¿no? Y lo digo y le pongo mucho énfasis en eso porque nosotros contamos historias desde nuestra experiencia vital y quienes las escuchan desde su propia experiencia vital también. Y eso es mágico, realmente mágico. Claro, Eh, lo que tú dices, la palabra crea un impacto, porque, por ejemplo, ante una misma circunstancia, ante una misma palabra, yo que trabajo con patrones asociativos, tú sabes que en mis talleres de gestión emocional suelo usar los acrónimos de Marta y de Sara para hablar de emociones o del sistema de activación reticular ascendente. Y cuando digo, por ejemplo, ¿alguien conoce alguna Marta? Siempre me río porque yo automáticamente mi mente asocia a una compañera de piso llamada Marta con la que no fue una buena experiencia, pero a lo mejor en tu taller, cuando tú hablas de Marta, alguno de tus participantes masculinos le puede evocar pues tu primer amor o la primera maestra que tuvo alguien, y cómo claro, para mí, claro, y he usado un nombre, ¿no? He usado un nombre, pero cómo la palabra crea magia y creamos la imagen, y al decir una palabra o al decir un nombre, cómo eso impacta en nuestro cerebro y todo lo que tenemos asociado a un nombre, a una palabra. Ahí, ¿qué impacto crees, Esther, que puede tener desde ese punto de vista la narrativa oral
dentro de la vida cotidiana, porque a mí tú sabes que me gusta acercar herramientas del día a día para todo el mundo. No Sí, todo el mundo sí. tiene que De ser hecho, un maestro de la oralidad, pero coincidirás exacto. conmigo que constantemente estamos comunicando a través de la palabra, ¿no? De la oralidad. Es exacto. Nosotros nos comunicamos a través de la palabra. Además, hay una necesidad innata en nosotros de comunicarnos, de compartir. Y contar historias es un encuentro, es una comunicación, es un encuentro que se da entre los seres humanos. Somos los únicos que contamos historias. Eh, y luego, fíjate, hay una cuestión a cuenta de Y que esto de la palabra. nos contamos historias también. Y que nos contamos historias, claro. Por eso yo digo que no solo nos contamos a los demás, sino prestemos atención a cómo nos estamos contando a nosotros mismos también, ¿vale? Mira, en la antigüedad los anatomistas, creo que es correcta la palabra, si no me corriges, creían que el nervio auditivo se dividía en tres partes, ¿no? Tenía tres ramificaciones en el interior del cerebro. Una era para las conversaciones de lo cotidiano, otra era para aprender, adquirir conocimientos, apreciar el arte, y luego la otra iba directamente al alma. Era la que percibía los consejos, la información sabia que te guiaba al alma en este camino de la vida, ¿no? Y los cuentos, precisamente, los cuentos se expresan en un lenguaje simbólico y metafórico. Por eso va Como la, directamente. Es que ese es el lenguaje de la, yo lo que te iba a preguntar, la similitud, ese es el lenguaje de la mente subconsciente. La mente subconsciente habla a través de metáforas, alegorías y sobre todo muy simbólica, ¿no? Y lo que estás diciendo, pues, claro que hay palabras que, lo como tú dices, pueden ser cotidianas, pero ese tipo de palabras, bueno, hay una en particular porque sabes que la has estado trabajando con otra compañera actriz que en un momento álgido dice, Sí, es inefable. O sea, hasta tal punto tiene esa emoción que llega al alma, que no hay sí, palabras para describirla, más que la palabra inefable, que inefable. significa Sí, algo que no se puede describir con palabras, ¿no? Increíble. exacto. Por eso los cuentos tienen ese aspecto sanador, ¿vale? Muchas veces puedes trabajar con tus hijos o como profesora o profesor en una escuela, incluso con adultos también, a través de un cuento. Cuando quieres trabajar directamente con problemas o con comportamientos, no le vas directo para... El cuento, ¿sabes qué pasa? Que no te pone en guardia, que no, que no, que no te incita a que te armes, a que te pongas la armadura. Entonces te llega así suavito y te entra. Bien. Y ¿eh? No, no, Está, perdona, que estoy leyendo aquí que me distraigo. Alguien que dice que ha tenido el privilegio de asistir a tus talleres y espectáculos y en ambas ocasiones aprendí y sentí lo que Esther expresa. Perdona que te interrumpí porque como se me vale. van, como son tan chiquititos y se me van, pues, pues sí, lo que Y luego hay decía. otra cosa. Muchas gracias a esa personita maravillosa. Y luego hay otra cosa. Nosotros podemos estar pensando, reflexionando sobre situaciones en nuestra vida, pero cuando realmente lo manifestamos oralmente, cuando lo hacemos palabra, es cuando lo estamos poniendo en acción. La palabra es acción, es Esa acción. acción Y y crea materia y realidad. Me ha venido aquello de exacto, lo que está dicho no, hasta que no esté dicho no existe, y me ha venido exacto. así de una forma muy la frase aquella de la canción o de un salmo, y el verbo se hizo Se carne en hizo ti. O sea, carne. desde el momento en que se expresa la palabra, se crea la Ujú. realidad de hasta, no sé por qué he hecho Exacto, sí, esta sí. asociación, ¿no? Decir, Mm. bueno, porque hasta que no se nombra, no existe. Todo lo que existe lo conocemos porque lo hemos nombrado, ¿verdad? Sí, exacto. Y luego hay otra cuestión y es la voz. Porque no es solo lo que dices, sino cómo lo dices y desde dónde lo dices. Esa es la cuestión. Porque no es lo mismo que yo te diga, bienvenida, querida, a que yo te diga, bienvenida, querida, a que yo te diga, bienvenida, querida. ¿A verdad Bueno, que a ver, eso para mí, que fue una de las razones que me llevó a hacer uno de tus talleres,
súper importante en mis dos vertientes, en mi vertiente profesional como terapeuta y en mi vertiente, digamos, artística. ¿Por qué? Porque en los dos trabajos, al trabajar con hipnosis, mi Ujú, herramienta principal es la voz. Y al ser ujú. actriz, pues mi herramienta principal también es la voz, con lo cual que hay que tener una buena técnica, una buena proyección, pero es lo que tú dices, ¿no? Lo mismo dicho desde una forma plana, con énfasis o según con la emoción que hay detrás, pues Ujú. puede llegar a nuestro receptor de una manera completamente distinta. Diferente, Con lo claro. cual, el impacto que va a crear en la persona es distinto. Esther, ¿y cómo te dio a ti por empezar en esto del camino de la oralidad o de los cuentacuentos? O no sé muy bien cómo Pues definirlo. ¿Cómo te defines tú? ¿Cuentera, cuentista, mira, cuentacuentos? yo he decidido llamarme narradora oral, como lo hacen todos, para dignificar esta profesión. Pero yo soy una cuentera. Una cuentera. Yo soy una cuentera. Entonces, mira, yo realmente desde niña, hubo un momento en mi vida que tomé conciencia de que desde niña estaba contando historias. Primero me las contaba solo a mí misma. Luego las llevaba al juego y las transformaba en un juego como la corte de la reina, la cuchara del dragón, el subterráneo, en fin. Después, cuando andaba yo a paso ligero entre la pubertad y la adolescencia, tenía un juego con una amiga muy querida, Vicky, cómplice ella de mis fantasías. Y o sea, adquirimos el juego de contarnos una historia que duraba semanas. Íbamos tomando relevo la una de la otra. Cada capítulo, un día, cada una contaba el capítulo en cada día. Visualizábamos lo que le pasaba y siempre eran dos mujeres jóvenes que tenían que superar diferentes vicisitudes de la vida y que nos representaban a nosotras, evidentemente. Podían ser épicas, románticas, comedias, de todo. Disfrutábamos con eso, ni te imaginas. Nos inventábamos programas de radio y nos grabábamos en las casetes de las de antes. Que ahora ya tienen sus reñitos. Claro. Luego yo me acuerdo que yo tenía un juego con una de mis hermanas y uno de mis primos, y era que cuando llegaba la Navidad, nosotros nos pegábamos un mes antes preparando la función de Navidad. Y luego nos reuníamos en casa de uno de mis tíos y nosotros hacíamos parodias de todo lo que veíamos en la vida, en la tele, todo lo parodiábamos y lo llevábamos a la comicidad. Y nos pegábamos un mes antes ensayando todo eso para que nos saliera bien la función de Navidad. Y los mayores nos aplaudían, vamos, era una delicia. Y luego yo empecé a contar historias a mis hijos. Y ellos fueron los que me cogieron de la mano y me lanzaron al mundo de la cuentería. Y ya no pude parar de contar historias. Sí, Así fue. hay una Pero yo he cosa. decidido, perdona, pero yo decidí contar historias porque realmente hay un anhelo en mí por compartir a través de la voz, de la palabra, como se hacía en tiempos ancestrales, que eso quedaba ahí, lo que le llaman La palabras tradición oral. aladas, ¿no? Sí, la La tradición tradición oral. oral. Y de preservar la memoria, que no se pierda la memoria. De Cuando preservamos la memoria, qué importante es recordar, no recordar para quedarte atrapado, sino recordar para saber de dónde vienes, Y para para no saber de... cometer los mismos errores. Exacto. Mira, me acabas de evocar al hablar y al comentar de eso que hacías primero de niña, que contabas tus cuentos y demás, y que al final ahora lo que dije antes, tenemos ya una cierta edad. Sí. Y también me hizo sentir muy representada porque yo era una niña enfermita y muy tímida, ¿no? Y entonces recuerdo que en casa de mi madre había unos sillones que parecían como tronos de terciopelo. Y me vino ese recuerdo que yo con 6 o 7 años, como eran dos sillones, me ponía yo sola a improvisar, me sentaba en uno y era el rey, corría al otro sillón y era la reina, y yo sola me hacía mis propios diálogos. Y qué causalidad o casualidad que pasados tantos, tantos, pero tantos años, al final aquello que tú jugabas de niña es a lo que tu parte o tu pasión o lo que te pone el alma en fiesta ahora de adulta. Y Sí. yo que recuperé lo del teatro, que era como, bueno,
para mí era eso como un hobby, pero yo estuve 2 años en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático en la ciudad donde nací, en Buenos Aires, cuando era adolescente, porque pretendía ser actriz de carrera hasta que vino una guerra de por medio y una crisis y un corralito y me fui del país y toda la historia, ¿no? Ya. Pero también conectar con esa parte, ¿no? De cuando uno es niño, otra vez volvemos a por qué está tan unido a la oralidad, también con esto que es la parte mía del desarrollo personal o de la sanación, porque muchas veces también cuando queremos sanar esos niños interiores que seguimos siendo, porque cuando como adultos tenemos dificultades y problemas, en realidad muchas Ujú. veces es que seguimos conectando desde esos niños que somos, porque no ha habido sanación. Y por ejemplo en terapia hacemos mucho la sanación del niño interior y muchas veces vamos a conectar con aquello que te ponía el alma en fiesta, que cuando tú eras niño, cuando no había preocupaciones de adulto, cuando era tu verdadera esencia. Lo tuyo Ujú. contar cuentos, lo mío actuar y lo de otras personas. Conocí un piloto que de pequeño le encantaba hacer maquetitas de aviones, pues es piloto. Y darse cuenta de ese tipo de cosas y sobre todo en los niños, lo importante que es el mensaje que emitimos, no somos conscientes del impacto que pueden tener las Por palabras. Yo que trabajo supuesto. muchísimo la autoestima y a veces cuando digo, pero ¿de dónde viene ese recuerdo, ese pensamiento? Ese niño de 4, 5, 6 años que empezaba a ver el mundo y de repente era criticado, se le decía torpe porque se le caía algo de las manos, o al contrario, se esperaba tanto de él. Has aprobado, has sacado un 10 que al final se iban generando esas expectativas. Y cómo cuando yo trabajo en los talleres esos grupales que algunos he hecho donde jugamos a Sí, insultarnos, que la gente lo pasa fatal, sí, es porque es verdad. como romper un poco de lo establecido y darnos cuenta cómo impactan, cómo todavía hay gente que tiene esas heridas emocionales por Sí, aquella palabra. Y muchas veces no solo eso, Esther, dicen que esto se me ha quedado cuando lo leí por ahí de adolescente, que quien mucho habla, mucho yerra, pero quien calla también suele errar, porque nunca han ujú. hecho tanto daño unas palabras ofensivas como esas palabras de amor que tanto se esperaban y Y nunca no se fueron dicen. pronunciadas, ¿no? Sí, O sea, aquello que se espera de recibir a través de la palabra, ese cariño, ese amor y al final el daño que puede crear. Palabras pueden sanar, palabras también pueden herir. Por sí. aquí nos dice Lua Melkins que tú también serás una invitada al Faro del Alma, ya te aviso. Los cuentistas, personajes como Antoñita la Fantástica, que se cree lo que fabulan. ¿Qué pensamos de eso? Bueno, a ver, No, mira, el yo lenguaje crea realidad, Esther. El sí, lenguaje el crea realidad. lenguaje crea realidad, pero mira, yo para contar historias siento y además lo practico, hay que tener los piecitos bien puestos en la tierra. Porque para contar historias hay que estar bien en la tierra, bien en el cuerpo, bien en el presente. Tú cuentas las historias, pero no te las crees. Yo estoy, a través de las historias, lo que intentas es transmitir un mensaje. Los cuentos no están hechos para entretener, ni para dormir, están hechos para despertar. Y a colación de lo que estabas hablando antes, de la parte terapéutica de la narrativa oral, fíjate que yo tengo dislexia, ¿vale? Discalculia, disortografía y otra cosa más, muchas veces leo y no leo lo que está escrito. Y yo lo pasé muy mal en el colegio con todo esto. Leía muy mal y me avergonzaba leer en público cuando me sacaban a leer delante de toda la clase porque lo pasaba fatal. Cuando yo empecé a contar cuentos a mis hijos que se los leía, que teníamos un arsenal de cuentos alucinante, no me pasaba eso. Entonces yo ahí fue cuando yo empecé a superar el tema de la dislexia. Y de adulta me avergonzaba mucho también, pero ya cuando decidí dedicarme a esto, fíjate que lo que es leer, la dificultad para leer y para hablar de una persona disléxica, yo lo he superado a través de la narrativa oral. Soy profesional de la narrativa oral, por ejemplo. Entonces, eso es uno de los aspectos terapéuticos que puede tener, aparte de lo que es estar... mira, hay una cuestión muy importante. Nos han enseñado a hablar, pero no a usar nuestra voz. Vivimos desconectados de nuestra voz.
No tenemos una sola voz, tenemos muchas voces. Y claro, descubrir todo el potencial que tiene tu voz, todo el poder que tiene tu voz, se hace desde el cuerpo, con los pies bien anclados a la tierra. O sea que un narrador no es un cuentista, es un contador de historias. Claro. Un cuentista es el que te cuenta un cuento para embaucarte. El Y narrador oral. lo que decía aquí nuestra compañera Lua Melkins, lo que ya estás describiendo es un mitómano. Un mitómano es esas personas que están disociados de la realidad, que viven porque su propia mente subconsciente lo vive todo como una realidad y no te están mintiendo, sino que en su propia percepción lo perciben como una realidad, pero es una disociación, una disfunción cognitiva, digamos, de lo que es la realidad que esa persona pues vive en su película. Y es otra historia, eso es otra historia, eso Claro, ya... cuando los niños juegan, ponen a tope toda su imaginación, pero Exacto. todo su ser entra en acción en lo que a lo que están jugando. Si tú eres un rey, eres un rey. Si eres un poli, eres un poli. Si eres un indio, una vaquera, una farmacéutica, lo que sea. Y ellos lo están viviendo. Cuando acaba el juego, vuelven a ser María, Juan, Luisa, Pepe. Hombre, eso también pasa en el mundo de los actores. Hay que saber entrar y salir en Exacto, personaje y disociarse, exacto. porque del momento en que te crees el personaje y lo sacas fuera del escenario, ay, que se me activó una música por ahí. ¿Sí? Yo no la Sé oigo. que sí, se me... Espérate. No sé dónde hay que se me activó. Uy, algo algo le ha pasado a nuestra querida Valeria. A ver si consigue conectar. A ver, ¿me ves ahora? Sí, Ah, sí, total. perdona, es que me cayó el auricular y se ve que toqué y no sé en qué Ajá. momento conecté con Spotify y salió música por ahí en segundo plano, aparte que tengo aquí un perro mirándome con cara de pena. Disculpa, estas cosas del directo, cosas del directo. Sí, Lo que sí. decía, ¿no? Que los actores, pues, el actor que se mete tanto en la piel y que se conecta tanto y no sabe disociar, pues ahí hablamos de una neurosis actoral, que eso es tema para otro, que a veces me vienen también a consulta temas de esto, ¿no? Quería preguntarte, Esther, Dime. ¿cuáles son algunos de los desafíos más significativos que tú has tenido en tu carrera como narradora? Porque me imagino que Vale. será mucho. No es fácil, o sea, siempre decimos que, no voy a decir aquí en Canarias porque me parece que es un cliché porque realmente no lo sé, pero pienso que en cualquier parte debe ser complicado, pero como que dice, no, no es aquello solo de vivir el arte, sino de poder tener una profesión digna y disfrutar de lo que uno le guste, porque al fin y al cabo, lo que digo yo, siempre se cumple un papel en la sociedad. Cada uno, Sí. nosotras hemos elegido, yo como terapeuta, tú como narradora, pues contribuir. Fácil no es, pero ¿cuáles son los mayores desafíos que tú me puedes decir que estás afrontando, que hayan Mira, sido significativos en tu carrera? sí, el mayor desafío que yo he tenido ha sido tener que dejar como medio de lado la oralidad por situaciones personales, ¿no? No poder dedicarme de lleno a la oralidad durante muchos años, sino puntualmente. Hacer otros trabajos que no eran lo mío, sentirme como marchitándome en esos trabajos hasta que decides dar el salto y decir, bueno, ahora ya puedo hacerlo, nadie depende de mí, puedo hacerlo y me voy a dedicar a la oralidad. Y llega Doña Pandemia. Y luego, pues nada, es un proceso largo, ¿no? Por eso también decidí no solo dedicarme a interpretar, a contar historias, sino también a impartir talleres. Por un lado, porque complementa una cosa y la otra la economía, y por otro lado, también porque hay un anhelo en mí de compartir mi experiencia como narradora con otras personas que les pueden ayudar, no solo para quien quiera dedicarse a la narrativa oral, sino en su vida cotidiana, ¿no? El mayor desafío fue ese, tener que dejar de lado o solo tocarla puntualmente por circunstancias personales, ¿no?
y hacer otras cosas que no me daban vida. Pero luego el salto de dejar un trabajo con nómina y dedicarte a esto también es un desafío. Sí, o sea, emprender y más en este mundo artístico, creo Sí, que, o de también por sí, lo que me toca a mí por la parte de la terapia, es un gran desafío porque aparte que no es fácil darse a conocer que llegan a ti, pero también hay gente que tiene que vencer muchos prejuicios, ¿no? En el sí, caso de ir a terapia, bueno, ya está un poquito más democratizado, pero hay gente que todavía cuando pido un testimonio me dicen, Valeria, la terapia contigo ha sido maravillosa, pero yo no quiero que nadie lo sepa, a mí no me pongas el testimonio. Por eso agradezco tanto cuando alguien hace un taller o un proceso de terapia y sí. lo comparte. En el caso tuyo, pues que la gente se dé cuenta, porque eso te iba a preguntar, ¿no? Me gustaría que contaras un poquito más en esos talleres de oralidad, que luego yo daré mi propio testimonio, pero que le contaras a las personas que nos están oyendo y viendo ahora mismo, ¿qué pueden esperar tus participantes de tus talleres de oralidad? Vale, mis participantes pueden esperar, primero se van a divertir muchísimo, Doy fe de ello. porque yo entiendo que la mejor forma de aprender es a través del juego y del divertimento. Entonces, van a encontrar un espacio acogedor, íntimo, en el que sentirse seguros, porque esto de contar historias, como las artes escénicas en general, eh, te hace sentirte muy vulnerable. En la oralidad, en la narrativa oral, se tocan muchas veces en los talleres cosas personales, ¿no? Que surgen, tú lo sabes. Pero se sienten, enseguida se genera un ambiente de tribu, de complicidad entre todos los participantes. Pueden esperar muchas dinámicas lúdicas y de interiorización y también aspectos técnicos, ejercicios técnicos, ¿vale? Yo tengo que Pueden, decir que si no hubiese sido por tu taller, sabes que hace un mes fuimos a actuar a Alcalá de Henares y yo fui con 39 grados de fiebre. es verdad. Cuando empecé la primera escena dije, me di cuenta que no tenía voz y hice toda la escena que no entendía por qué cuando salí mis compañeros me abrazaban y no había sido consciente del esfuerzo que tuve que hacer y lo salvé Claro, gracias al taller de la oralidad que me enseñaste técnicas de respiración, cómo proyectar la voz, o sea, no exacto. solamente, sino que cualquier profesor, cualquier actriz, actor, locutor de radio, persona que tenga que dar mucha charla, talleres, speakers, pues que es fundamental la voz. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Cuéntanos, ¿qué más vamos a aprender? Bueno, hablando de la voz, es lo que comenté antes, conectar con tu propia voz, desde el cuerpo, en el momento. El cuerpo te trae al momento, no te permite irte para los cerros de Úbeda. Estás en el presente, estás en ti. Entonces, y las emociones. Yo trabajo con la voz, el cuerpo y la emoción unidos. Para mí son inseparables. Entonces, aprenderás a gestionar tus emociones a través de la respiración y de otras muchas técnicas que usamos a través de tu voz, ¿no? Aprenderás a usar la voz en función de lo que tú quieres transmitir. Resonadores corporales, texturas de muchas cosas, ¿no? No vamos a alargarnos con eso. Vamos a aprender todo lo que es la prosodia, ¿no? Todo lo que es la articulación, la dicción, el ritmo a la hora de hablar. Luego ellos van a ir enfocando todo eso que vamos aprendiendo a la faceta de su vida que ellos quieran, ¿vale? Si quieres realmente empezar e iniciarte en la oralidad, te va a venir genial, pero si lo quieres emplear para tu vida, también te va a venir genial. Además, no solo oralidad, porque tú le llamas oralidad porque es tu herramienta principal, pero hemos trabajado baile, hemos trabajado teatro y Sí, hemos trabajado escritura por creativa. O sea que supuesto, todo eso, porque conectar todo. La voz es poner después el trabajo, digamos, exacto, fuera, es pero decir, para llegar a de ese punto las, hay un trabajo de creación, ¿verdad? exacto, muchas de las dinámicas generan relatos. Entonces, escriben, pero aprender a escribir para la oralidad. Aprender a llevar y textos que no son escritos para para la oralidad, aprender a llevarlos a la oralidad, ¿no? A la oratoria. Porque leer no es lo mismo que contar directamente. Cuando tú cuentas una historia, aprendes a que esa historia esté clara,
tenga un ritmo, no sea embrollosa, ¿no? Porque cuando tú lees puedes volver atrás si no lo has entendido y leerlo varias veces, pero cuando tú estás contando una historia, quien te está oyendo no puede rebobinarte para a ver si te ha pillado, ¿no? Entonces, aprender a que una historia tiene que estar clara cuando la llevas a la oralidad, tiene que tener una cierta musicalidad, que no es canturrear cuando hablas, ojo, es diferente. Aprendemos todo eso y muchísimo más. A ver qué se me ocurra ahora. Échame una mano. Tú Que... date cuenta, mira, tú date cuenta de la importancia de la oratoria, Exacto. que, o sea, que viene un poquito aquello de la antigua Grecia, cuando se reunían en los tabores y hablaban, o en los senadores. La palabra oratoria, ¿por qué? Porque precisamente el que tenía mejor oratoria, como pasa hoy en día en los juicios, ¿no? A mí me encanta Sí. ver series de estas del abogado de Lincoln, Suits, no sé por qué, en una época de mi vida, pues yo hubiese querido ser abogado, mi padre quería que yo fuera abogada, yo no sé, pero a mí me encanta ver Uh-huh. estas series de juicios, ¿no? ¿Y qué es lo que convence al jurado cuando conecta con esa emoción, cuando presenta los hechos? Lo que Claro. diferencia, y muchas veces te das cuenta, oye, me imagino que es en ficción, pero no importa, te quedas con eso de que muchas veces es la presentación y la oratoria que ha tenido el abogado defensor el que hace que convenza al juez, al jurado, y al final la persona Por supuesto, salga por libre. O sea, supuesto. el poder que Uh-huh. tiene la palabra en los partidos políticos, cuando hay esos meetings, muchas veces el programa nadie lo mira, pero es Uh-huh. o el carisma, pero también la corporalidad, la expresión, todo lo Claro. que es esa oratoria que tiene. O sea, la palabra tiene un poder increíble. Y lo que tú dices, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Es increíble cuando en un momento de mi vida a mí me preguntaban tu propósito de vida y yo decía, bueno, soy buena para muchas cosas y no te creas, fue muy tarde cuando un día dije yo, pero ¿qué es lo que mejor se me da hablar de que soy pequeña? Y me di cuenta, hablar. Digo, bueno, pero es que todo el mundo habla. No, transmitir, comunicar, porque a mí no me gustaba mi voz. A mí Claro, tampoco claro, me eso es lo que gustaba mi hablamos voz cuando tantas era, veces. Muchas de las personas, incluso siendo joven, pero adulta ya, tampoco me gustaba mi sí, voz. pero Hasta que empecé a conectar claro, pero ahí con... tiene que ver, yo me doy cuenta con las emociones, con la gestión emocional, con todo aquello. Exacto. Este es el chakra de la garganta, todo lo que expresa. Y muchas veces cuando nos tragamos nuestra propia personalidad, nuestros deseos, Sí, nuestras cosas que para nosotros son importantes, las veces que nos hemos callado en la familia desde niños, en el colegio, en las relaciones de pareja, todo eso pues llega un momento que todo lo que no expresas se bloquea y aquello que sí, callas, el cuerpo lo grita, ¿no? exacto. Entonces, hasta ese punto de Fíjate, sanación, a mis talleres vienen personas, muchas de ellas tienen la voz atrapada aquí y no son conscientes de ello. A mí, cuando empezamos a hablar, yo ya estoy poniendo la escucha atenta y activa a ver cómo suenan sus voces, ¿no? Y claro, hay un ejercicio muy sencillo que les enseño para liberar la voz de la garganta. Y cuando lo consiguen, bueno, se sorprende muchísimo, porque entonces de repente descubren que su voz no sonaba, o sea, su voz realmente era otra, no era como estaba sonando, pero la tenían atrapada aquí, en la garganta. Y eso también a la larga produce muchos problemas, evidentemente. Y claro, vamos a aprender a proyectar nuestra voz, pero aprender a acompañar lo que contamos con la voz, con la emoción y con el cuerpo, con toda nuestra gestualidad y que sea de una manera natural, me, no sobreactuada, me porque contar recuerda historias... al taller que compartimos una compañera que empezó con muchísima timidez, que le daba Sí, todo vergüenza y cómo a medida que íbamos solucionando y uno lo que trabajas de expresar con toda la voz y demás en uno de los ejercicios, cómo de forma natural, nada sobreactuada, se transformó se en una transformó, osa sí. panda, que todas vimos esa osa y nos Sí, total. quedamos y dice, wow, ¿no? Lo que dices de encontrar esa propia voz y aprender en un entorno de confianza y Sí, de no juicio que se generan en estos exacto, espacios exacto, para encontrar tu exacto. propia voz. Por eso digo que yo me di cuenta que a medida que yo fui, pues, como todo el mundo, uno para ser terapeuta, porque primero ha tenido que mirar, su primer cliente es uno y mucha oscuridad, pero a medida que iba evolucionando, sanando y encontrando esa voz, que es la que hoy en día en todas las facetas de mi vida, pues procuro expresar. Quería preguntarte,
Si me Dime. podrías compartir, yo acabo de compartir una, si me podrías compartir alguna experiencia, pero que haya sido memorable en tus talleres, que realmente haya especialmente impactado a los participantes, ¿no? Vale, mira, a mis talleres vienen muchas personas tímidas para superar la timidez y realmente la superan. A ellos les sorprende mucho con qué rapidez de una semana a otra o en un par de semanas ya ellos empiezan a narrar de otra manera, pero se sorprenden a sí mismos cuando estamos en clase y venga, vamos, lo siento, venga, delante de los compañeros que hacen de público, venga, y de repente dice, ay, ay, ¿cómo está sonando mi voz? ¿Sabes? Y cuando realmente conectan con su voz también se sorprenden. Mira, tuve un alumno que un día vino al taller mmm, y nos cuenta que gracias al taller estaba superando un momento muy complicado e incierto de su vida, gracias a lo que estábamos trabajando allí. Fíjate, y era un hombre con una voz bellísima, pero que no se había atrevido a expresar. Y entonces eso para mí es, y claro, las compañeras y los compañeros. Luego había otra persona que me decía, para mí venir al taller de oralidad es venir a hacer terapia. Yo vengo a hacer terapia. Incluso a veces hasta me pongo nervioso cuando vengo. Y cada día me rompes el esquema de algo. Yo creo que es así y vengo a la clase y dice, ah, no, pero es que hay más. Ah, no, pero ellos se sorprenden día a día porque empiezan a descubrirse, a descubrir como nuevos espacios en su interior. ¿Sabes? Entonces, y cuando empiezan a practicar esa escucha consciente y activa de sí mismos y de los compañeros, también estar atentos a lo que se oye, desde dónde oyes, desde dónde cuentas, desde qué parte de ti estás contando una historia, porque no somos muy conscientes nunca desde qué parte estamos contando historias, ¿no? Contamos las cosas, estamos continuamente contando historias, pero cuando lo llevas a otro nivel y empiezas a tener conciencia desde dónde estoy contando, desde dónde estoy escuchando. Eso es, te abre un horizonte maravilloso cuando eso sucede. He vivido muchas dinámicas muy, muy, muy bonitas. O sea, a mí el taller me encantó porque pues, necesitaba yo también ahondar un poquito más y lo que descubrí fue que una de las razones era porque quería volver a escribir y te dije, fue un poquito indisciplinada porque el tiempo no me daba para más, Sí. pero me permití la herramienta de jugar, estar muy en el presente y sobre todo pues poder soltar mucho, improvisar y abrir esos melones que ahí fue donde también para mí yo lo viví de una manera diferente un poquito, porque fue donde descubrí de forma mucho más fehaciente la similitud de mi trabajo con el trabajo que estuvimos haciendo, incluso muchas de las veces se generaba aquella sinergia que como terapeuta yo Sí, veía algo y te decía, estaba permiso, diciendo, te lo digo, digo, tengo tengo tu que permiso. decirlo. Claro, Claro, tengo que a, decirlo. O sea, claro, porque a para veces mí, era como una pero déjame que lo regresión. diga, déjame que lo diga. Para mí era un lujo, nos falta un módulo todavía, para mí es un lujo tenerte en el taller, porque como terapeuta, ¿me permites? Yo sí, por supuesto. Tengo otro amigo que también ha participado en mis talleres, terapeuta. ¿Me permites? Sí, porque enriquece un montón. Y se daban situaciones que de repente tú decías, yo ya te veía venir, digo, porque claro, tú tienes una sensibilidad exquisita para captar a la gente, ¿no? Y luego pues esa generosidad de decir, no, yo me callo y ya está. No, ¿me permites, Esther? Sí, por supuesto. Y ponías un punto y una visión como terapeuta maravilloso. Y yo tengo que darte las gracias por eso, por supuesto. Bueno, yo desde aquí lo lanzo, ahora no porque cada uno está sacando su proyecto adelante, pero yo no descarto que en un futuro se haga un mix entre lo que vimos de mi taller, el protagonista eres tú, con el camino de la oralidad, porque lo que digo, para Yo mí el tampoco poder, lo descarto. claro, el poder de la palabra y yo que trabajo con hipnosis, que mi herramienta principal es crear, que es lo que me di cuenta en el taller, Sí. digo, claro, no estoy escribiendo porque cada cliente para sanar le escribo un argumento en su memoria, lo escribo en el aire y se desvanece porque no queda escrito,
más que en esa, lo que decíamos, esa mente subconsciente que trabaja y lo entiende de esa manera, ¿no? Bueno, ya para ir un poquito terminando, porque aquí empezamos dos cuentestas a hablar y no veas tú, quería Sí. preguntarte, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a explorar un poquito ese poder del que estamos hablando de la narrativa, de la oralidad? ¿Qué consejo le Vale. darías? Bueno, que empiecen a Aparte, jugar y aparte de apuntarse a tu aparte de taller, que venir a mis después talleres, hablaremos, aparte de venir a que mi taller, que luego ahora les te... decimos, que juegue, que experimente con su voz, pero que escoja muy bien lo que quiere contar, porque uno no puede contar cualquier historia. Tiene que contar una historia que le toque el alma, que le diga algo, para que tú puedas ser un buen transmisor de esa historia. Que experimente, que nunca se entrene delante de un espejo, porque te devuelve gran error. una imagen que no es real. El espejo te saca de ti. Cuando tú no estás mirándote en el espejo, estás en ti, en tu interior. Entonces, que experimente mucho. Yo soy autodidacta, ¿vale? Yo para empezar a impartir talleres empecé a investigar para poner nombre a lo que yo hacía de manera natural, ¿no? Jugando y experimentando, ¿vale? Y descubriendo por mí misma muchas cosas que en uno de tus talleres, en el taller aquel que hicimos, con el grupo de narradoras que se creó Sí, del sí, primer sí. taller de oralidad que yo impartí, que tenemos un espectáculo erótico precioso, eh, descubrí el tema de los canales de comunicación en las artes escénicas y me di cuenta de que yo eso lo trabajaba de manera natural. Pero llegaste tú, me lo pusiste así, me dijiste, mira, es que esto se llama así. Y mientras estábamos trabajando en el taller, digo, Corcholi, es que luego yo te llamé, ¿te acuerdas? Que un día cuando hablamos y tal, te pregunté, oye Valeria, dice, sí, claro que sí. Entonces, claro, hay que experimentar, ver muchos narradores y narradoras diferentes, que los hay con muy diferentes estilos, y viendo a otros narradores y narradoras se puede aprender mucho, viendo a profesionales y amateur también, ¿vale? Pero que experimenten y que vengan a mis talleres. Pues habla, aprovecha un momento, un poquito de ese momento de gloria para hacer publicidad a las personas que pueden estar interesadas a saber más sobre cómo participar en tus talleres, Esther, que están aquí a la vuelta de la esquina, así que aprovecha este Sí, momentito. mira, te lo agradezco mucho. El 14 de febrero, el Día de los Enamorados, empieza un curso, porque es largo, de 6 meses. Se va a impartir 2 viernes al mes, son 3 horitas cada viernes, o sea que son 6 horas por mes. Va a ser en Sun Center, en La Esperanza, un espacio muy chulo. Y comenzamos el 14 de febrero. Si alguna personita está interesada en que le pase más información al respecto del taller, porque le puedo pasar todos los contenidos de lo que vamos a impartir en el taller y toda la información más concreta, ¿no? Me puede o bien escribir a mi correo electrónico o bien llamarme a mi teléfono directamente. Da el Mi correo teléfono, electrónico, da el teléfono porque vale, como va a compartir en diferentes plataformas, da tu teléfono. vale. Mi teléfono es 616-526-764. Muy Ese es el bien. teléfono. Y yo estaré encantada de informarles. ¿De acuerdo? Pues eso. Pues yo por mi parte decir Ah, y que bueno, también que me olvidé, probablemente en marzo empiece con intensivos, que van a ser intensivos para trabajar cosas concretas un fin de semana, por fin ejemplo. de semana Y podría completo. ser un fin de semana completo y a lo mejor luego dentro de un mes hacemos otro fin de semana completo, ya eso lo iría Claro, viendo. porque es una formación, pero también hay gente que necesita algo. También yo quiero decir de mi parte, ¿no? Yo como esta parte que ya la tenía, sabes tú, un poquito trabajada, porque la voz Sí, es mi herramienta y sabes que también, pues ahora mismo estamos en la sala El Encanto de Santa Cruz, que vamos sí, a estar con el saloncito chino de mi compañía, de mis compañeros de Meeting Point Teatro, que es la compañía donde soy actriz, con ellos que estamos con esta obra que nos está dando mucha vida. Y para mí, pues, había muchas herramientas y cosas que yo conocía, pero precisamente digo, mente de principiante, ya sea que seas profesor, que quieras aprender a escribir, profesional de las artes escénicas, incluso si ya cuentas cuentos,
pero que también lo haces a veces un poquito de forma autodidacta, vas a aprender muchísimo, Sí. un montón de herramientas que te van a servir para mejorar. Y además yo lo puedo Ujú. decir, o sea, la gente que más o menos me conoce sabe que yo no pierdo ni mi tiempo ni mi dinero con cosas que realmente no aportan. Tengo muy limitado en muchas actividades, entonces me gusta hacer de cuando mi tiempo lo invierto en algo que realmente me vaya a nutrir. Y para Ujú. mí ha sido pues nutritivo no solamente por lo que he aprendido, sino también por la gran persona que eres, que me llevo y que ya Gracias. amigas y seguramente Amigas. proyectos en el futuro. Pues Esther, yo Sí, te sí. quiero dar las gracias. Este primer programa que te dije nació de forma impulsiva, era una idea que estaba en mi cabeza y al recordármelo, como soy una persona de compromiso, digo, bueno, pues aquello que quiero acercar a mis personas vitaminas, las personas que nutren mi día a día, porque al fin y al cabo, pues yo me muevo mucho con mis clientes también de la comunidad de aquí de Canarias y quiero que conozcan y sepan también esta sociedad en la que me ha acogido a mí, donde tengo hijos y yo soy abuela, pues compartir un poquito también que se puedan nutrir. Pero no te me vas a ir así de rositas. Para despedirte, vas a contarnos, pero esta vez sí cortito, que esta mañana te lo dejé porque Ay, quería me que sea estás poniendo otro, algo otro cortito, cuento. algo Bueno, cortito vamos a ver. para Pero despedirte. antes de contarlo, yo quiero agradecerte esta invitación que me has hecho para inaugurar este espacio maravilloso del Faro del Alma. Eh, Decirte que tú para mí eres una persona súper inspiradora, de verdad. Vitamina a tope. Así que muchísimas gracias y también a las personas que se han asomado a esta ventanita para Y vernos. los que Y nos van bueno, a ver en y diferido, lo que que serán nos muchos. van a ver en diferido, vale, perfecto. Bueno. Aquel hombre me atrapó, casi sin darme cuenta, me cautivó. Su mirada contaba historias de tierras lejanas. Sonreía como un niño y cada arruga de su rostro guardaba emociones como tesoros. Me contó historias maravillosas. Me contó, por ejemplo, cómo él conservaba historias grandes y pequeñas en los tickets de la compra y las notas de no me olvido. Ay, era un personaje muy curioso, este poeta. Desde la profundidad de su voz me leyó sus poemas, lanzándome a un viaje inolvidable. Y yo le conté unos cuentos y le canté mucho, desnudándome sin pudor ante aquel anciano que miraba como un niño. La relatividad del tiempo se hizo presente mientras nos descifrábamos, concentrando nuestras vidas en solo un par de días. Viajero incansable, siguió su camino. Yo me quedé aquí, guardando su huella. Él me llevó consigo. Ay, qué bonito, precioso, Esther. Nos vamos a quedar Gracias. con esta sensación, vamos a despedir y nada, besitos y ya saben, si quieren saber más de los cursos de Esther, a través de, me buscan a mí, la buscan a ella, se pone en comunicación, que encontrarnos hoy en día, que no nos encuentre porque no quiere. Esther Cabeza, narradora oral, pues un Gracias, besazo. Valeria. Un Nos abrazo. despedimos, adiós a todos los que se han estado en directo Chao. también. Hasta luego.